Bienvenidos al avance del capítulo 60 de la telenovela Marea de Pasiones. El notario exclama que Said debe hacer la transferencia de 150 millones de dólares, mientras que Luisa puede ver ese movimiento a través de la cadena del hotel. Said le comenta a Luisa que hasta podrían volver a ser una familia como antes, aclarándole que le podría dar los 150 millones sin ningún problema. Marcelo le dice que obviamente no van a aceptar eso. Said le pide que se calle. Luisa le comenta a Said que solo lo hace para molestar a Marcelo. Said le pregunta de qué va a molestar a ese muerto de hambre. Marcelo se molesta mucho y trata de lanzarse contra él, pero el notario les pide que se calmen, aclarándoles que son unos adultos y deben respetar. En esas les dice que va a contestar una llamada. Marcelo aprovecha ese momento y llama a su hermano diciéndole que deben empezar el plan. Felipe cierra las puertas y con ayuda de Enzo logran rastrear a Fallar. Más tarde, el notario le aclara a Said que tiene otros encuentros con otras personas, así que le pide que se dé prisa. Luisa le sugiere que espere 2 minutos. Asimismo le pide a Said que presione a cualquier persona del banco, ya que si no paga la hipoteca se va a quedar sin hoteles de luz. Said le asegura que eso no va a pasar. Luego, Said le envía un audio a Benjamín y le pregunta qué ha pasado con la transferencia, aclarándole que si se lleva todo el dinero él no vivirá para contarlo. Benjamín escucha el audio y se inquieta mucho, por lo que llama a las personas del banco para que le hagan la transferencia de inmediato. Pero para su mala suerte, Felipe, Marcelo y Enzo llegan y le piden que alce sus manos. Asimismo, Felipe le hace saber a Benjamín que si concreta la transferencia, él será acusado por no declarar ese dinero. Benjamín le manifiesta que ese dinero no es de él, sino de un amigo que le pidió el favor que se lo guardara en su cuenta. Marcelo interviene y le aclara que ese amigo irá a la cárcel. Benjamín entonces les exige a su abogado. Felipe le menciona que está haciendo la transferencia con recursos ilícitos, así que le pide que lo transfiera a una cuenta que ellos le darán para solo acusarlo de robo menor. Mientras tanto, Luisa le pide a Said que acepte de que él solo se está burlando de ella. El notario interviene y le aclara a Said que Luisa tiene razón, así que él está cometiendo un delito. Said, muy nervioso, les aclara que cualquier persona quisiera ser socio de los hoteles de luz, por lo que le dice que va a revisar la transferencia ya que no sabe lo que está pasando. Benjamín, por su parte, le dice a Felipe que no hará ninguna transferencia hasta que esté presente su abogado. Marcelo le dice que no hay tiempo, así que le pide que lo haga rápido. Benjamín, al ver que no tiene opción, toma una vasija y lo golpea para después salir huyendo. Al mismo tiempo, Luisa le dice a Said que está cansada, aclarándole que más bien él está sacando todo ese dinero fuera del país. Said, muy inquieto, le pregunta si acaso no ve que le está esperando que le respondan. Asimismo, Felipe le informa a Enzo que Benjamín está bajando. Enzo se lanza contra él y lo capturan. Por otra parte, Camila toma su computadora y le deja una carta a Iñaki pidiéndole disculpas, pero le aclara que ella le pidió que no estuviera más con ella para que no sufriera mucho. Asimismo, Said le pide al notario que saque los documentos para empezar a firmar. Luisa le dice que no van a firmar nada hasta que el banco les notifique que la transferencia fue exitosa. Muy molesto, Said le pregunta a Luisa si acaso no entiende que si no hacen el contrato ella perderá sus acciones. El notario, muy de acuerdo con eso, le pide a Luisa que haga lo que Said le dice. En ese momento Said atiende la llamada y le hace saber a Luisa que ya le hicieron la transferencia. Luisa, para salir de dudas, le pide al notario que revise si ya lo notificó, a lo que el notario revisa y le responde que no. Luego de eso, Luisa, sin esperar nada, recibe una sorpresa, que su mismo dinero está en su cuenta. Seguidamente se acerca a Said y le comenta que al parecer su cómplice le pasó el dinero a su cuenta. Más tarde, Marcelo llama a Luis y le comenta que ya recuperaron su dinero. Luisa, muy feliz, se lo agradece mucho. Marcelo le aclara que todo lo que hace es por ella y le dice que la ama.
Al mismo tiempo, Felipe le pregunta a Benjamín cuáles son los planes de su jefe Said. Benjamín le responde que Said ya no es su jefe, porque ya no trabaja con él en el casino. Felipe le pide que no mienta ya que ellos lo rastrearon a través de su teléfono. Benjamín prefiere callarse y exigir a su abogado. Felipe no lo puede creer y le aclara que será peor para él si no confiesa, ya que Said acabará con él apenas lo vea. Por otra parte, Cristóbal reacciona y lo primero que hace es llamar a María. Esta se le acerca y le dice que se acordó muy bien de su nombre. Cristóbal, muy confundido, le pregunta qué está haciendo solo. María le responde que otra vez le volvió la enfermedad. Cristóbal se lamenta mucho ya que solo ve que su enfermedad empeora cada día. María le pide que no se preocupe ya que para eso está viviendo con él. Cristóbal se lo agradece mucho, pero le menciona que ella no merece que lo esté cuidando a él ya que no sirve para nada. María le aclara que no es una carga ya que siempre está con ella. Luego platican y se distraen un rato. Cristóbal le pregunta de qué hablaban. María le responde que de cualquier cosa y le dice que eso para ella es muy bonito. Cristóbal se lamenta por ser una carga. María le pide que no diga eso ya que hasta lo ayudó con un inversionista. Cristóbal le afirma que de eso se acuerda muy bien, aclarándole bien que dejó los documentos en una carpeta. María se alivia y le dice que la libró de pedirle ayuda a Juan. Cristóbal le pide que entonces vaya rápido a su casa y busque los documentos. Por otro lado, Luisa le comenta a Marcelo que por su ayuda ella le dará el 50% de sus acciones, mientras ella se quedará con su 10%. Marcelo le manifiesta que él no la ayudó para quedarse con la recompensa, sino porque la ama. Luisa le dice que eso lo sabe muy bien, pero cree que es justo darle el 50%. Marcelo se ríe y le menciona que no se imagina ser el gerente del hotel, ya que él solo es del ambiente y de cuidar sus tierras. Así que le pide que se quede tranquilamente con su 50%. En ese momento, Luisa recibe una llamada. Marcelo aprovecha para llegar a la oficina de Said. Mientras tanto, Said habla con Benjamín y le pregunta cómo fue tan tonto de dejarse atrapar tan fácil. Benjamín le dice que él tuvo la culpa ya que el oficial y Marcelo aseguraron que le habían dejado evidencias de que Elías era un pariente de él. Said le pide que no se preocupe ya que le buscará a un buen abogado, así que le pide que no lo mencione por ningún momento. Benjamín le asegura que no dirá nada. Luego de la llamada, Marcelo se acerca a Said y le pregunta si tiene miedo porque detuvieron a Benjamín. Said se ríe y le aclara que él no tiene nada que ver con Benjamín. Marcelo le hace saber que está dejando mucha evidencia y el juez tarde o temprano sabrá la verdad. Said le pregunta cómo va a demostrarle al juez que él tuvo la culpa y todo lo que está planeando hacer. Marcelo manifiesta que va a averiguar todo lo que está pasando y va a recuperar los 7 años que perdió por su culpa. Said le pregunta por qué no se fue hace 7 años. Marcelo le pregunta si acaso pensaba acabar con él así como lo hizo con Alejandro y Leonor. Said le responde que lo que pasó con ellos fue solo un accidente, lo mismo que pasó con Katica. Marcelo, muy molesto, lo toma por la camisa y le pide que no vuelva a hablar de su hermana. Además de que ya sabe lo que le hizo a Luisa y le aclara que lo va a pagar muy caro. Al rato Marcelo va con Luisa. Esta se le acerca y le pide que lo vuelvan a intentar, ya que Natalia lo quiere mucho y ella se siente muy feliz con él. Marcelo, muy feliz, le dice que claramente acepta. Por otra parte, Roberto le pregunta a Enzo si acaso vino a ver cómo era su vida ahora. Enzo le pregunta si entonces ya no le interesa saber lo que pensaba decirle. Roberto le pregunta si acaso su jefe accedieron por la información que ella se le dio. Enzo le comenta que de hecho ellos vieron que no tenían nada que ver con Said y por eso la piensan soltar. Roberta, muy sorprendida, le dice que va a confesar todo lo que necesitan. Mientras tanto, Isela en el manicomio habla con una amiga y le comenta que Juan llevó a una chica cualquiera y la hizo pasar por Sofía. Pero le dice que más daño se ha hecho ella por traicionarse a sí misma y por eso le gustaría empezar de nuevo y que todo el sufrimiento que vivió termine en ese lugar. Más tarde Roberta llama a Benicio. Este le contesta y le pregunta quién habla.
Roberta se presenta diciéndole que ella trabajó en el casino de Hoteles de Luz. Benicio le dice que de hecho él no se acuerda de nada, pero le aclara que si quiere decir algo importante se tienen que ver en persona. Roberta aprovecha y le pide que se vean, ya que sabe que el negocio que le va a proponer le va a interesar. Luego de la llamada, Enzo le pregunta si de verdad se va a arriesgar. Roberta le responde que de todos modos no tiene nada que perder, pero confía que Benicio pueda decir información. Enzo le hace saber que le van a colocar micrófonos, ya que necesitan tener pruebas. Por otra parte, María busca los documentos de Cristóbal, pero al ver que no hay nada, recuerda que el único que estuvo con ella fue Juan. En ese momento llega Hernán y se acerca a María preguntándole qué pasa. María le responde que estaba buscando unos documentos de Cristóbal, pero no encontró nada, y se le hace extraño que no esté en sí, solo estuvo ella y Juan Marrero. Hernán le pide que piense en que Juan obviamente sería capaz de tomar los documentos. En la noche, Tiago le pregunta a Luisa cómo se siente, que ya no sea la dueña de la empresa. Luisa le dice que de hecho ella salvó la empresa, así como lo prometió. Tiago le dice que eso fue porque le dio todas sus acciones a Said. Ana le pide a Tiago que deje su cantaleta, ya que gracias a Luisa ellos aún conservan sus acciones. Luisa le pide a Ana que no se preocupe, ya que ella tampoco vendió sus acciones. Tiago le pregunta si acaso dejó que cumplieran el plazo de la hipoteca y por eso se quedarán en la calle. Luisa le pregunta si acaso no escuchó que ella no perdió la empresa. Ana le pregunta si encontró a un proveedor en el banco. Luisa le responde que no, sino que ya salieron de deudas con ella. Tiago no lo puede creer y le pregunta a Luisa qué fue lo que hizo. Luisa le responde que ella no hizo nada, sino que Marcelo logró que Benjamín devolviera el dinero del desfalco. Tiago le dice que es imposible, ya que todos saben que Benjamín vive debajo de una piedra. Luisa le aclara que más bien solo él y Said lo sabían. Al oír eso, Ana le pregunta a Tiago si acaso sabía lo del desfalco, además de que la obligó para que le diera el voto a Said. Tiago le pregunta a Luisa si acaso quiere guerra. Luisa le pregunta de qué habla y por qué la odia tanto, aclarándole que si sigue del lado de Said, él también acabará con él. Tiago no acepta su error y le dice que esto no se va a quedar así. Luego de irse, Ana le pregunta a Luisa si de verdad consiguió que Said no recibiera sus acciones. Luisa le responde que sí. Ana se alegra mucho por eso y la abraza. Luego Ana le pregunta qué le dará a Marcelo por su ayuda. Luisa le responde que no lo sabe, pero está segura que debe recompensarlo de alguna manera. Por otro lado, Marcelo le pide a Natalia que se acueste. Natalia le pide que primero le lea un cuento. Marcelo le pide que lo deje pensar un momento y luego le contará. Por otro lado, Tiago recibe una llamada, por lo que le contesta y le pregunta quién es. La persona le dice que da mucha lástima ver que de tantas mujeres que acosó y está tomando solo. Tiago le pregunta quién habla. Por otro lado, Marcelo le comenta a su familia que está pensando en vivir en serio con Luisa y Natalia. Felipe le dice que tuvo suerte de no haberse casado con Elena. Marcelo le dice que no sabe qué pasaría. Felipe le aclara que obviamente haría una locura, así como se robó el certificado de Sofía Marrero. Marcelo le pregunta cómo puede ser, si Elena le contó que un pescador que se llamaba Zenobio Cueva la encontró en una lancha. Cristóbal se inquieta mucho al no recordar casi lo que pasó. Marcelo les comenta que de hecho Elena acabó con la vida de ese señor. Por otra parte, Alfonso recuerda cómo su hermana Sofía desapareció. En ese momento Rita trata de despertarlo con un poco de alcohol. Al rato, Alfonso recuerda cómo Juan planeaba el secuestro de Sofía, pero lamentablemente a él se le pasó la mano y acabó con la vida de Sofía. Luego recuerda en la noche cómo vio que se llevaban a Sofía y corre tras ella, pero Juan se baja del auto y lo abofetea para que no dijera nada, a menos de que quisiera que le pasara lo mismo. En la realidad, Rita entra a la habitación y al ver que Alfonso abrió los ojos, llama al doctor diciendo que Alfonso despertó. Por otra parte, Camila le pide a Iñaki que se acerque y la abrace. Mientras tanto, Beatriz habla con la doctora y le pregunta si le dieron permiso.
La doctora le responde que lamentablemente no, pero le recuerda que habló con su jefe para que se encargue de todo lo que está pasando su hermano. Beatriz se lo agradece mucho. La doctora le promete que le va a traer noticias siempre que vaya a verlo, ya que sabe lo difícil que es para ella no apoyar a la gente que ama. Beatriz le dice que eso es porque está pagando el crimen que cometió. Por otro lado, Enzo le pide a Roberta que no se preocupe, ya que ella no estará sola cuando se encuentre con Benicio. Roberta le pregunta qué va a pasar si acaban con ella. Enzo le promete que todo va a salir bien, pero le pide que corra si siente que está en peligro. Luego de eso, Roberta sale del auto. Enzo nota que un carro va a toda velocidad y piensa chocar a Roberta, por lo que corre y la salva. Roberta toma su teléfono rápidamente y lee el mensaje de Benicio donde le piden el pago de la mercancía o ellos se la van a cobrar. Enzo le menciona que al parecer Benicio está furioso. Roberta le dice que ahora van a creer que ella está involucrada. Enzo le dice que Said ya sabía el peligro que corría, además que le hubiese servido que hubieran puesto en el mensaje el nombre de Said, ya que es la prueba suficiente para atraparlo. Roberto le pide que entonces proteja a Ana, ya que seguramente ella está en peligro. Enzo le pide disculpas, pero le manifiesta que no puede poner a nadie más en riesgo. Mientras tanto, Alfonso, muy inquieto, le comenta a Rita que su padre acabó con la vida de Sofía y se deshizo de ella. Rita, al creer que está alucinando, le dice que va a llamar a alguien para que se calme. Alfonso le pide que no lo haga ya que no quiere recaer, pero ella le aclara que sí necesita hablar con su familia. Sin embargo, al intentar levantarse, Alfonso se preocupa mucho. Rita le pregunta qué le pasa, a lo que Alfonso le responde que no siente las piernas. Al mismo tiempo, Roberta le dice a Enzo que no quiere irse del país. Enzo le aclara que igual tiene que protegerla. Roberta se desespera y exclama que ella se quiere quedar. Enzo le pregunta qué es lo que quiere realmente, a lo que Roberta le responde que no se quiere ir lejos de Ana, a menos que le pida que se venga con ella. Enzo le dice que no, ya que debe romper toda comunicación con cualquier persona, ya que podrían acabar con su vida. Roberta le pide que entonces la deje que encuentre a una persona que esté en contra de Said. Enzo le dice que la llevará de vuelta a prisión para que piense bien las cosas y le sugiere que piense en abandonar este país. Por otra parte, Tiago le pregunta a todos en la junta cómo van a recompensar a Marcelo. Luisa le dice que los convocó para decirles algo muy importante. En ese momento llega Said y les pide que le informen absolutamente todo, ya que él sigue siendo el director. Marcelo le recuerda que Luisa es la directora general y puede hacer lo que ella quiera. Luisa interviene y exclama que ella decide dejar sus acciones. Tiago le dice que ya era hora. Luisa exclama que sus acciones se van a quedar con Marcelo. Al oír eso, Tiago y Said se ríen. Luisa les pide que no se rían, ya que desde este momento Marcelo va a decidir qué puesto va a tomar cada uno. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like.